televisión y apenas ayer se hizo un anuncio muy interesante en una alianza de una empresa mexicana con una sudcoreana, un país además muy interesante, Corea del Sur, y por eso me da gusto saludar esta tarde aquí en el estudio a Jerónimo de Jesús García Barrera, CEO de Corporativo Sinergia con Z, y al señor Jung Jae Lee, presidente de Samyang L&D, una empresa muy grande también que tiene operaciones en todo el continente americano, incluyendo aquí en México. Gracias por estar aquí, Jerónimo. Gracias, Mr. Rodrigo. Gracias. Thank you very much for being here. Cuéntanos un poco de qué se trata esta alianza, Jerónimo. Inicialmente nosotros teníamos ya alianza comercial con China. Encontramos esta alianza comercial con Corea, justo para el manejo de tecnologías de iluminación. Son el mejor país para realizar esta alianza. En algún momento habíamos pensado, ¿por qué no voltear a ver otros países para estas relaciones comerciales? Y me parece que Corea en este momento representa la gran oportunidad para entrar a Asia y a Oriente. ¿Qué comprende la alianza? Es decir, ¿qué van a vender? ¿De qué producto se trata? Son productos de iluminación, tecnologías de iluminación LED. Son de última generación. Yo le permitiría, me gustaría más que el señor Lee platicara un poquito sobre este tema de iluminación. Es algo que va a ofrecer ahorros en consumos, ahorros en instalaciones, beneficios de salud. Son varios los beneficios. ¿Usted, la parte mexicana, será la comercializadora o cuál papel juega? Sí, tenemos ahí esa alianza justamente. Samyang tiene actualmente instalaciones en Europa, en China, en Vietnam, en Japón. Al hacer esta alianza, vamos a sumar las instalaciones de nuestra compañía. Bueno, nosotros tenemos representación en todo el país, pero además en Centroamérica y Sudamérica. Qué interesante. Somos uno. Mr. Lee, talk to me a little bit about the history of the company and what is the scope, because I heard about the announcement and it's pretty big. What is the history of the company? My company is a 34-year-old company, and we have 2 plants in China. Already we established it 25 years ago, and one in Shanghai area 20 years ago. And we have 3 plants in Mexico. We established the Mexico plant in year 2005, and we operated there 3 plants. We built their components for LED TV, and we supplied to Samsung Mexico. Estamos hablando con Samsung, teniendo participación con ellos en cuestiones de televisión. Y aquí en Estados Unidos y en nuestro país. Vienen desde Vietnam. Están localizados en Corea. Entonces nuestros empleados a nivel global son más de 2,000 empleados. Y en México tenemos 8 empleados en estos momentos. ¿Cómo es el mercado mexicano en términos de el mercado que se tiene, la visión que se tiene con esta alianza? Yo me reuní con ellos el año pasado para tener un contrato y empezamos a construirlo en Corea, cuestiones de lámparas. En ese mercado en México es muy grande, sobre todo en las cuestiones de LED. Desde una etapa principal, yo creo eso. Yo espero que tengamos un gran mercado. Ha sido un reto la reconfiguración de la relación entre Estados Unidos y China en términos de que ustedes tienen plantas allá, tienen plantas en Tijuana. Todo ha sido retado por el presidente de los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido su estrategia en esta transformación? Es una buena pregunta. Todo el mundo se preocupa por cómo es que se puede importar desde China. Algunas de las empresas quieren mover producción a México. Entonces hay una buena oportunidad para nosotros. También nosotros ponemos y tenemos algunas lámparas en Corea y estamos moviendo la producción a Tijuana. Creo que
vamos a comenzar la producción comenzando marzo, este año. Es una gran noticia. ¿Cuál es la inversión que planean en Tijuana? Sí, en estos años, 15 años, no estoy seguro, pero para reconfigurar vamos a $100 millones. Dime algo. ¿Qué es lo que tú dirías que la transformación es que ha tenido desde Corea del Sur y cuál es la perspectiva que han tenido con respecto a México? En los 80, en las cuestiones del PIB, México y Estados Unidos estaban en una manera muy pareja y desde entonces ha crecido mucho más. ¿Cuál es el componente que ha hecho Corea del Sur tan exitoso como una nación? En realidad, como lo dices, en Corea desde el principio, desde las guerras en Corea, era una nación muy pobre, pero nuestra nación y nuestro desarrollo comenzó desde los 60. En 1964, nuestro valor total de exportación era solamente de $100 millones. El año pasado alcanzó $600 mil millones. En 55 años es un largo periodo donde lo incrementamos 600 veces. Es por eso, y las razones que tenemos mucho liderazgo. No tenemos muchas cuestiones naturales como petróleo, pero tenemos puntos fuertes como cuestión de recursos humanos. Creo que los recursos humanos es una de las grandes cuestiones. Y en otras naciones donde ha habido trabas en el desarrollo, ha habido otras naciones donde pues se han quedado en cuestiones de los 60, 70. Donde nosotros pues comenzamos a tener grandes cantidad de exportación y nosotros a raíz de eso pudimos comenzar a construir una gran nación. Año tras año nuestros líderes han buscado alcanzar grandes metas y esa es una parte de la razón por la cual Corea se ha convertido en una potencia, en una nación que crece mucho económicamente. Es una gran inspiración para una nación como México, porque como ustedes lo han dicho, nosotros sí tenemos muchos recursos naturales, pero tenemos que centrarnos en la gente. Esa es una de las cosas que pues tienen que cambiar. Ahora, ¿cómo es que ves a América Latina como un conjunto y a México de manera perspectiva que tienen ustedes como una nación que viene? México es muy cercano a nosotros. Es muy cercano. México y Estados Unidos son muy cercanos. Hay mucha gente, muchas compañías coreanas. Samsung es una empresa global y necesita muchos componentes. Muchas compañías de componentes están aquí también en México. Esa situación tiene efecto hacia América Latina. Eso es muy interesante porque, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a Samsung en Corea del Sur, en Seúl, y es muy interesante como una empresa líder que ayuda a subir otras empresas y eso ayuda a toda la nación. Samsung es como la punta de la pirámide para otras empresas, con todas las empresas que le dan suplementos a nivel global. Y entonces, ¿cuál es tu estrategia en términos de tener esta gran empresa en cuestiones de iluminación que implementan soluciones en términos de la difícil competencia en este ambiente? ¿Cuál ha sido la estrategia? Especialmente en el mercado de LED. Hemos tenido buena tecnología y así es como hemos podido competir con otros grandes que se dedican a este negocio. ¿Cuál entonces lo que ustedes invierten en cuestiones de desarrollo? En desarrollo, nosotros hemos invertido mucho en los últimos 10 años. ¿Qué es lo que encontraste? Pues se conocieron apenas el año pasado. ¿Y qué encontraste en los productos y sobre todo en la ejecución de una empresa como esta? Particularmente, todos los beneficios que no han llegado a nuestro país en temas de tecnologías de iluminación. Todo el que hoy por hoy
nuestro gobierno, nuestras acciones estén encaminadas a obtener las mejores soluciones para nuestro país, ahorros, vamos dirigidos también, ya comentó un poco Mr. Lee, hay alternativas de iluminación por paneles solares, hay alternativas de iluminación por dispositivos móviles, el costo es menor, todas estas... las acciones que vamos a emprender juntos, iniciamos con tecnologías de iluminación, pero te estoy hablando que ya en una segunda etapa estamos pensando en el tema de exportación de México hacia Corea, y estamos hablando de productos agroindustriales, particularmente tequila, mezcal, aguacate, piel, nuez de macadamia, coco, café, y si te fijas al final lo que estamos pensando es en un mercado global. Partimos con México y de México iremos también a toda la parte de Sudamérica. Justo ese es el sentido que tiene nuestra alianza. Nosotros como corporativo estamos sumando toda esta estructura y nos está sumando también Sanjin toda la parte de su estructura y representación en Norteamérica, en Europa, en Asia. Yeah, because there is a big opportunity for the Mexican Hay una gran products, oportunidad tequila, para los productos mexicanos, el tequila, allá en Corea del Sur lo necesitan, también el aguacate. Solo hablando un poco acerca de la alineación que se tiene en cuestiones de agenda verde para las soluciones que se tienen, porque creo que la eficiencia en cuestiones de iluminación es muy importante para muchas naciones, para Europa, México, obviamente, Estados Unidos y todos los demás, en términos de reducir las contaminantes y el calentamiento global. Voy a introducir una parte fuerte de las luces de LED. La primera es que ahorran energía. En comparación con la energía convencional, pueden reducir en las áreas de consumo entre 62 y 70%. La segunda es que tienen una gran vida. Pueden utilizar la luz de LED durante 10 años y no hay problema. Ustedes experimentan la luz convencional y solamente dura por un año. Entonces ya no funciona más. El tercer punto es que puedes controlar la temperatura y de tener distintos niveles. El último punto es que puedes utilizarla con cuestiones distintas de tecnología para cambiar los niveles de temperatura en los sistemas, y ese es un punto muy fuerte. Algunos datos de gente que trabaja en Harvard han hablado con la NASA acerca de esto y de cómo es que los astronautas pueden trabajar mejor con esto. Hay cuestiones de temperatura y cambios que han podido funcionar mejor, y nosotros hemos desarrollado ese tipo de luces. Las llamamos luces con pensamiento del ser humano en el centro. Obviamente trabaja en cuestiones que están concentradas para que la temperatura no se alce. Pero cuando tienes niños que tienen que estar concentrados en cuestiones como matemáticas, la temperatura se modifica y se necesitan colores cálidos. Ese es un punto. Y ese tipo de luz ayuda a que se mejore la calidad de vida. Exacto, fascinante la conversación con usted, señor Lee. Muchas gracias. Muchas gracias, Jerónimo. Muchas gracias. Gracias. Thank you. Vamos a hacer un...